Buenas tardes a todos los presentes. ¿Me escuchan por ahí? Se escucha bien, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con este ciclo de conferencias de Viernes de Ciencia en la USFX. Entonces, el día de hoy vamos a tener la grata presencia de contar con la doctora Paula Liz. Doctora Paula Liz, le voy a pedir que se conecte. Muchas gracias. Voy a presentarla en primera mano. Entonces, la profesora Paola Liz es doctora en Industria y Organizaciones por la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales por la Universidad de Externado e Institutos de Altos Estudios para el Desarrollo. Es magíster en Sociedades Contemporáneas Comparadas, especialista en Geografía y Planeación por la Universidad de Soborna. Especialista en estadística aplicada por los Libertadores, obteniendo un trabajo de grado laureado. Especialista en educación ambiental, especialista en formulación y evaluación de proyectos. Economista, graduada con honores de la Universidad Nacional de Colombia y psicóloga. Dentro de su trayectoria de investigación, pues ha sido reconocida como investigadora en la más alta categoría de MinCiencias, del Ministerio de Ciencias y Tecnología e Investigación de Colombia, como investigadora senior. Actualmente es consultora, docente universitaria en pregrado, maestría y doctorado, y edita la revista académica Suma de Negocios y es directora general de investigación en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Bueno, pues sí, también quisiera dar algunos detalles de la revista que la doctora edita. Pues la revista Suma de Negocios es una publicación semestral de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Es abierta a distintas perspectivas disciplinarias y metodológicas sobre el marketing, los negocios, las ciencias administrativas y los métodos cuantitativos aplicados a estas temáticas. La revista está dirigida a docentes, investigadores y al público en general interesado en las áreas de la publicación. La convocatoria es permanente y el proceso editorial se rige por la revisión por pares doblemente ciegos. Entonces voy a ceder la palabra a la doctora Paula Liz. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, yo muy agradecida de que me hayan invitado y que pueda compartir esta tarde con ustedes. Entonces voy a compartir la presentación y a lo largo de la charla les voy a estar compartiendo también enlaces en el chat para que puedan ir haciendo o replicando conmigo eh, pues lo que vamos a ir realizando. ¿Me confirman si ya aparece el título de la presentación? Así es, profe. Perfecto, gracias. Bueno, entonces he intentado dividir esta charla en 4 momentos. Uno es sobre la escritura, otro sobre la selección de la revista y algunos tips y herramientas para esto. El otro es un proceso o la revisión del proceso de evaluación y otro es una reflexión sobre la IA. Entonces, tal vez esto lo tocó Jorge, pero digamos que me gustaría profundizar y teniendo siempre un contraste con lo que los editores identificamos como las mayores falencias al momento del sometimiento del artículo. Entonces, lo primero que yo quisiera es que cada uno de ustedes pensara en su película favorita y que ahora considere que va a transformar su artículo como si fuera precisamente una obra maestra cinematográfica. ¿Por qué? Entonces, miren que, por ejemplo, siempre tenemos que en una buena película tenemos un planteamiento de un interrogante, es decir, un misterio, un fenómeno inexplicable o un problema que necesita una solución. Eso mismo es lo que nosotros vamos a plantear en la introducción de nuestro artículo científico. Después, en la película aparecen unas reglas, por ejemplo, sobre si estamos hablando de ciencia ficción, sobre la forma en la que el universo de este mundo funciona, o herramientas específicas o cualidades que tienen los personajes. Entonces, el equivalente será nuestra metodología, donde vamos a hacer replicable esa información, ese documento, para que otro en cualquier parte del mundo sea capaz de hacer, como mencionaba hace un momento, una réplica. Después, en la parte del proceso de investigación y descubrimiento en la película, entonces ya los personajes aplican los métodos, se enfrentan a desafíos, obtienen información clave que quieren comunicar. Esa es nuestra parte de resultados.
Y la revelación de la solución o la respuesta a esa pregunta, a ese misterio, se da pues también en la discusión y las conclusiones, que es efectivamente lo que vamos a tener nosotros en nuestro paper. Y al final, también asociado con la parte de las conclusiones, vamos a tener unos impactos o consecuencias. Es decir, cuáles son esas nuevas preguntas que estamos generando, es decir, si tenemos alguna limitación que haya podido surgir. Y bueno, todo esto tiene que estar en el marco de una estructura narrativa clara, atractiva, que el espectador, en el caso de la película o en el caso del artículo del lector, pueda seguir de una forma coherente. Entonces, partiendo de esto, les quiero compartir algunas de las recomendaciones de los editores de Emerald que yo también comparto. Después de que ellos hicieran una revisión de las principales falencias de los autores y por qué las tasas de rechazo de sus revistas pues eran tan altas. Entonces, un primer elemento es que muchos de los artículos simplemente son rechazados a que no cumplen con los requisitos de publicación mínima. Es decir, ni siquiera entran al proceso de revisión y ese es el momento en el que el equipo editorial o el editor simplemente dicen no puede continuar el proceso de evaluación por pares. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones que el equipo de Meral decía. Entonces, identifiquen cuáles son esas revistas que tienen suscritas a su universidad o que son de acceso abierto y que efectivamente ustedes quisieran someter ahí. ¿Por qué? Porque cada revista tiene su propia estructura y tiene unas condiciones particulares. Entonces, es más difícil para mí intentar someter un paper si jamás en la vida he leído uno que haya sido publicado en esta revista. Entonces, ese ejercicio de benchmarking es funcional. El otro punto es conocer efectivamente la comunidad a la cual está apuntando dicha revista, porque muchas veces no es que el artículo esté mal, sino que simplemente la revista tiene un enfoque distinto. Pero yo no pude establecer que efectivamente tenía una aproximación diferente a la que yo quería trabajar. Y a pesar de que nosotros pensamos que las cartas de sometimiento no sirven para nada, es al contrario. Entonces muchas veces los editores revisamos cuál es la carta para que me exprese cuál es la justificación clara, que me diga qué es lo novedoso del paper y algunos de los autores lo pasan por alto. Entonces, ¿qué es lo que buscan los editores? Primero, que sea un texto que aporte originalidad o que efectivamente sea un desarrollo incremental de algo que ya exista, pero que también sea novedoso. Me refiero a que si es una temática que dejó de ser publicada en la década del 60, pues va a ser más difícil encontrar una revista, un nicho en el cual se pueda publicar. Entonces les voy a mostrar algunas herramientas en un momentico para facilitar esto. El otro es la pertinencia y extensión ya existente. ¿Y cómo lo identifican rápidamente? Si en el artículo, por ejemplo, no hay citas recientes, quiere decir que los autores ni siquiera pudieron establecer cuál era el estado del arte, el debate actual, y no pudieron inscribirse de forma exitosa en ese vacío en la literatura o en esa conversación que se está teniendo. Entonces, aquí, pues otro tip, efectivamente, que al menos en la introducción y se encuentren citas claramente del último año y pues a lo largo del documento, pero digamos que en la introducción es vital. Bueno, que la metodología de la investigación sea válida, es decir, que pueda ser replicable lo que les mencionaba en cualquier otra parte del mundo, que los argumentos tengan una progresión lógica y que no salgan como por arte de magia. Necesito conocer las implicaciones teóricas y prácticas, entonces siempre piensen, ¿y por qué? ¿Sí? ¿Y qué sigue de aquí? Internacionalidad, un enfoque global. Muchas veces, al menos en la revista Somos, recibimos estudios de caso que son supremamente específicos y los rechazamos, porque precisamente cuando estamos hablando de las revistas buscamos que puedan ser generalizables o que puedan ser utilizados para una comunidad un poco más grande. Bueno, la adhesión al ámbito editorial a los objetivos de la revista, por eso está claramente para todas las publicaciones el scope, y eso es importante. Y vamos a ver algunas recomendaciones sobre el título, palabras clave y el resumen. Entonces, aquí hay como unos tips que quisiera como profundizar. El título debe tener delimitación espacial y temporal. Por norma APA debe tener máximo 12 palabras y tiene que ser llamativo y relacionado con el contenido. El resumen debería estructurarse como mínimo, aunque no me lo digan así, que debe estar con un resumen segmentado, que no sea descriptivo, sino que efectivamente me diga propósito, pregunta de investigación, metodología y hallazgos. Y generalmente en las palabras clave los autores cometen un error y es repetir las palabras del título o las palabras del resumen.
y pues no es necesario. Antes, al contrario, necesitamos, por ejemplo, sinónimos o elementos donde se puedan marcar para la indexación, no necesariamente en una base internacional, porque pues habrá publicaciones que no tienen ese alcance, pero sí para los metabuscadores eh, y pues los buscadores de Spider como, no sé, el Google, el Yandex, el DuckDuckGo, etc. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Efectivamente hay algunas disciplinas que tienen tesauros y si no es así si no ese es el caso, pues también que podamos tener la opción de que haya sinónimos. Entonces, pongo un ejemplo. Hay un término en inglés que es el crowdfunding. Perfecto. Listo. La mayor parte de las personas lo conocen ahí. Pero si fuera una publicación en español, pues además de utilizar el término crowdfunding, que es el más común, pues micromecenazgo funciona súper bien. La introducción. Entonces aquí tenemos como una estructura mínima y es que debe haber un párrafo introductorio de acercamiento al tema con lo que les decía con referencias del 2025, que me digan explícitamente cuál es el vacío en la literatura en el segundo párrafo, cuál es la importancia, definir las preguntas, la pregunta orientadora y los objetivos. Muchos artículos adolecen de pregunta y no, pues porque es precisamente uno de los puntos de partida de la creación de conocimiento. También aclarar desde el inicio si son los conceptos o definiciones que, por lo que vamos a trabajar en el artículo, porque puede que haya una definición como economía circular, pero puedo entenderla desde un enfoque de administración, lo puedo entender desde un enfoque de ingeniería, y desde el principio es necesario decir, bueno, es que mi enfoque o mi aproximación es esta. Y no olvidar que la pregunta, que la introducción debe responder cuál es el problema, por qué es importante desarrollar la investigación y para qué debo investigar esto. En el Perdón, estado profe. Perdón que la sí, corte, profe. Ahí se está un poco entrecortando el sonido. No sé si es la conexión. ok. Si vuelve a pasar, ¿me cuenta mi cambio de red, por favor? Sí, no, ahí Bueno, mejoró, ahí mejoró. perfecto. Muchas Tenemos gracias. el estado del arte. Si nosotros tenemos una sección que se llama estado del arte, es importante que los referentes sean de los últimos 3 años. Mínimo número 15 y que se pueda estructurar de la siguiente manera, o por orden cronológico inverso o por una segmentación temática. A veces también una segmentación espacial es funcional. Si, por ejemplo, encuentro que la aproximación que tienen los europeos es distinta a la americana, pues vale la pena mostrar estas dos. O también por aspectos metodológicos. Entonces, si hay algunas investigaciones que han trabajado el método un enfoque cualitativo versus otras que muestran el cuantitativo, es funcional también presentar esto. Metodología, yo sí sugiero que estén muy claras y que incluso haya unas subsecciones que indiquen datos, diseño, tipo y alcance de la investigación, claramente el procedimiento para poder definir qué es replicable, cuáles son las técnicas de análisis de datos que se van a emplear y siempre consideraciones éticas si hemos trabajado con seres humanos. Los resultados deben tener correspondencia con los objetivos y pues si tengo dos objetivos, al menos dos subsecciones para que haya una correspondencia clara. La discusión también es un punto importantísimo y la mayor parte de los autores la dejan de lado. Porque aquí yo voy a contrastar los resultados que obtuve, todo el ejercicio anterior, con los trabajos que realicé en mi estado del arte o en mi marco teórico y voy a identificar similitudes y diferencias. ¿Para qué? Para que efectivamente pueda tener esa construcción adicional, ese desarrollo incremental del componente científico. Bueno, Qué pena, profe. Creo que volvió un poco la latencia en la red. listo. Un segundo entonces voy a cambiar de red y ya estoy con ustedes. Muchas gracias.
Doctora Aparicio, ¿me cuenta si ahí me escucha un poco mejor? Sí, mucho mejor, profe. Muchas Perfecto. gracias. No, disculpen a ustedes. A veces la red de la universidad molesta un poquito. Ok, perfecto. Entonces, les comentaba qué deberían tener las conclusiones y qué no. Vamos a empezar por lo que no. De ninguna manera deberían iniciar un tema nuevo o introducir nuevo material que no haya sido presentado con anterioridad. Por favor, que no se repita la introducción ni ningún otro elemento que haya sido presentado en algún segmento del artículo. Tampoco hacer declaraciones obvias o contradecir lo que anteriormente se había dicho. Lo que sí es que debería ser una síntesis de, de todo lo que se ha trabajado, la respuesta a la pregunta de investigación que formulamos en la introducción, definir los hallazgos, es decir, aquello que es lo más novedoso, el aporte real del documento, establecer cuáles son las limitaciones del estudio y abrir de una vez el camino para futuras investigaciones, sean de ustedes o sea de sus lectores, para trabajos futuros. Entonces, bueno, y yo termino de escribir el artículo y ¿qué pasa? Entonces, hay algunas recomendaciones de escritura crítica que incluyen la verificación de la línea de razonamiento, es decir, que siga un patrón lógico, que lleguemos a una conclusión clara y fundamentada. Bueno, asegurarnos de que la evidencia que estamos mostrando es válida de acuerdo con los criterios establecidos en la metodología y también en lo que nos propusimos. Tener muy clara la diferencia en lo que es una escritura descriptiva a una escritura analítica. Se asume que los artículos deberían ser escritura analítica más no descriptiva. Es decir, debo presentar argumentos, razones, contrasto información y saco conclusiones. Debo revisar los niveles de similitud de la propuesta. ¿Por qué? A veces muchos de los documentos que rechazamos en la revista Suma es porque el Turnitin supera el 10%. Pueden ser problemas de citación, sin embargo, preferimos evitar cualquier síntoma o inicio de que pueda ser considerado como plagio. Entonces, hay muchísimas revistas que hacen lo mismo, solamente que no lo declaran explícitamente, así que es muy importante esa revisión. Minimizar el uso de autocitas. A veces los autores pecan de citar sus propios trabajos y esto es un problema por dos cosas. Las revistas que utilizan pares ciegos, pues no debería saber quiénes son los autores. Y entonces ya es muy fácil identificar si tengo dos o tres citas del mismo trabajo o desde donde coinciden autores, pues es fácilmente identificable o rastreable. Y el otro es porque no es una buena práctica, a menos de que sea, por ejemplo, la validación de un instrumento, o sea, que la cita esté justificada y pues que sean también limitadas. Bueno, el otro es tener un horario de escritura y no dejarlo hasta el último minuto. Cada uno de nosotros es más eficiente al escribir en alguna franja del día. Yo, por ejemplo, soy más eficiente en la noche. Entonces también busquen cuál es ese momento en el que ustedes son más claros, les rinde más, se sienten más a gusto. Si ya terminé mi documento, no lo manden inmediatamente. Esperen 24 horas, léanlo nuevamente. Y antes de que, por ejemplo, existiera la guía, hacíamos esta recomendación y es, lea el documento al revés, frase por frase. Y primero le da a uno una percepción diferente y también nos facilita encontrar algunas falencias en la escritura. La recomendación también es, bueno, muestra el borrador a otra persona que lo pueda ver con ojos frescos, pero que no sea amigo. Es decir, el amigo siempre es más dulce, más suave con uno. Entonces, que alguien que sea más crítico y que efectivamente le diga, me parece bien o falta tal cosa. El otro punto es que casi todos nosotros tenemos muletillas al hablar o muletillas al escribir. Y eso se hace evidente en el momento del sometimiento de un trabajo. Entonces, revisemos cuáles son aquellas palabras o frases que tendemos a repetir o que utilizamos de forma inadecuada. No confíen en la revisión ortográfica ni tampoco en las herramientas de IA que hacen como una revisión básica. Entonces, se puede utilizar la IA como vamos a ver al final de la presentación, sin embargo, tengan los prompts adecuados. Entonces, les voy a mostrar también cuál sería la mejor forma de elaborarlos.
Bueno, entonces precisamente vamos a terminar aquí con la parte de inteligencia artificial. Está como una pregunta, pero esta parte la vamos a desarrollar al final. Bueno, ¿qué pasa con la elección de la revista? Entonces, muchas veces nosotros sometemos un paper y nos lo rechazan y puede que ni siquiera sea por la temática o el scope de la publicación, sino simplemente por el ámbito geográfico. En alguna oportunidad nosotros sometimos un artículo a una revista australiana que estaba publicando sobre propiedad intelectual. Sin embargo, el editor fue muy sincero y nos dijo, lo que pasa es que América Latina no es del interés de nuestra publicación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sometí el paper, pero me dan esta amable respuesta después de 3 meses, he perdido 3 meses en los cuales hubiera podido estar en otra publicación o haciendo el esfuerzo de someterlo. Así que la mejor opción es revisen cuáles son los países o los casos o las temáticas que se han trabajado o se han publicado en esa revista. Si, por ejemplo, encuentran datos de otros países latinoamericanos o en su defecto países como India o países asiáticos que no son tan grandes, pues tenemos chance. Pero si solamente se publican casos o trabajos que hablen sobre Europa, América del Norte, etcétera, pues los chances de que nos aprueben pueden ser bajitos. También, bueno, revisen la parte de las líneas temáticas dentro del scope, pero también busquen los call for papers. Muchas veces hay números especiales que efectivamente, a pesar de que descarte por el scope la revista, el número especial sí puede estar relacionado con lo que yo estoy trabajando. Entonces también pueden utilizar las herramientas de alertas para poder manejarlo. El otro elemento es investigue el prestigio de la revista en la comunidad científica con un factor de impacto actualizado. Entonces aquí voy a empezar a mostrarles un par de cosas. Yo puedo utilizar el SJR, pero tiene un problema y es que está con un rezago de un año. Entonces, el que se publicó este año es que apareció en abril, pues tiene la data del año pasado. Pero, espérenme, abro cachata. Entonces, pero si yo voy a la opción de fuentes aquí en Scopus, en esta consulta que es gratuita, yo le puedo poner el título y puedo buscar la revista actualizada. Vamos a poner retos, que fue la que trabajaron el año pasado, perdón, la sesión pasada. Entonces dice retos Ecuador. Y aquí me dice el percentil, que dice que es el 53%. Voy a decirle acá que quiero ver la información. Y resulta que la última actualización está disponible el 5 de abril. Entonces, no me está sacando ya el cuartil específico acá, pero ¿qué estoy viendo? Pues que sí, en el momento en que yo revisé el SJR, era cuartil 3 y tenía un CITI score de 2.7, pues miren que el siguiente año pues tiene uno de 3.3. Quiere decir que lo que hay es una mejora. Y aquí pues tengo otras métricas que me van a ayudar, ¿verdad? Entonces también me está diciendo algo adicional, y es que tiene ya 10 de los documentos del 2025 indexados. Esto garantiza que, a pesar de que aquí me diga que es del 2019 al 2024, pues sé que la revista sigue con la continuidad y con la indexación de Scopus. ¿Por qué? Algunas veces me fío en el SJR y lo que puede ocurrir es que la revista perdió esa continuidad, ya la sacaron y no estoy pendiente como de las listas maestras o cualquier otra cuestión. Y pues postulé y me lo aceptaron, pero resulta que había perdido la indexación, pues he perdido mi trabajo. Entonces siempre es importante contrastar el SJR con Scopus y el JCR con GROSS. Bueno, el otro punto está asociado con una discusión que tenemos es sobre los APCs. Es decir, entonces, para aclarar esto, aquí les traigo este enlace donde están las vías de acceso abierto, ¿cierto? Y donde me dice, lo que pasa es que hay diferentes vías de publicación: la vía verde, dorada, híbrida, bronce y diamante. Hay muchos autores en América Latina que todavía no tienen como la percepción de que existen estas 5 vías y ven mal que efectivamente deba pagarse una PC por la publicación. Entonces aquí hay que aclarar algo. Las revistas en América Latina son bien especiales porque muchas de ellas están asociadas a universidades, pero en otras partes del mundo dependen de asociaciones.
que no tienen, digamos, que los fondos necesarios para garantizar la publicación y el trabajo. Entonces, tengo que salir un poco extraño, pero les traigo aquí algunas herramientas que nos faciliten saber, bueno, cuál es la vía o de publicación que tiene cada una de las revistas y cómo funciona el valor y qué otra información puedo sacar de estas herramientas. Entonces, el primero que vamos a trabajar pues es este Journal Finder de Elsevier. Vamos a hacer otros, pero entonces aquí cómo funciona. Simplemente le puedo pegar mi abstract o le puedo pegar palabras clave. Y aquí les traía un ejemplo con un artículo de la revista Suma de Negocios, que de paso se los comparto por aquí, si lo quieren revisar. Es un artículo sobre felicidad. Entonces lo que yo hice fue pegar el abstract. Vamos a replicarlo juntos. Le digo que por favor me ayude a encontrar los journals que estén más asociados. En este caso me dice que tengo uno que tiene un CityScore de 11.0, que el tiempo para que al menos el equipo editorial me dice si puede o no pasar a París es de 2 días. Y el tiempo de aceptación, es decir, después de que se hace la segunda revisión, pues ¿cuánto es? 90 días. Yo le puedo decir que me muestre un poco más sobre el journal acá. Me dice cuáles son los artículos recientes del trabajo, me habla sobre el scope y también aquí me dice cuánto es el valor que se debe pagar de Open Access. En este caso me está diciendo que debería pagar una PC de 1250. Vamos a revisar otro. Bueno, si necesito acá visitar la página del journal, la puedo hacer ahí. Este tiene otro elemento, espérenme que quiero mostrarles uno, por ejemplo. Este también me está incluyendo información adicional. Me dice que la tasa de aceptación es del 4%. Quiere decir que de cada 100 artículos solamente 4 llegan a ser publicados. Está, pues, genial publicar en esta revista, ¿sí? Porque es muy rigurosa. Pero digamos que si yo soy un investigador no reciente, junior en formación, pues difícilmente podré llegar rápidamente a publicaciones en este estilo. Entonces, pues puedo buscar algunas que tengan una tasa de aceptación más alta. No quiere decir esto que su calidad sea baja, simplemente que puede ser por el número de artículos que publican en el año o porque sus procesos son más rápidos, etcétera, la tasa puede ser mayor. Entonces, miren que en este caso la tasa de aceptación es del 30%, pero aquí sí tengo un periodo un poco más largo para poder saber si efectivamente pasó el primer filtro y cuántos días se puede demorar en la publicación. Entonces, siempre son variables que tengo que considerar. Hay otras que simplemente, ¿cómo encuentro los Finder? Entonces, simplemente le puedo poner Journal Finder y la editorial en la que lo necesito. Entonces, por ejemplo, acá está Wally. En este caso, pues puedo emplear esta herramienta, pero todas las editoriales tienen una. Sin embargo, hay una que puede ser un poquito más funcional para todos y es esta. Entonces, se los dejo aquí también. Nuevamente voy a pegar el abstract de la revista. Perdón, acá. Entonces, en este caso, tiene elementos extra. Como me dice la influencia que posiblemente pueda tener el artículo si sale publicado en esta revista. También me dice de una vez acá la indexación y me muestra artículos que estuvieran relacionados con la publicación que yo pues quiero someter. Entonces aquí me está ahorrando un poco de trabajo. Entonces aquí, bueno, también tengo esta información sobre si es un journal de alta calidad, etc. Entonces puede funcionar bastante bien para una revisión. También que encuentro acá, miren que la temática, la última vez que publicó la revista, pues fue en 2022. Quiere decir que,
bueno, puede que en este momento ya no esté interesada. Es muy diferente que yo haya encontrado un artículo que haya sido publicado en ese journal en el 2024. Entonces dicen, no, sí, pues el equipo editorial está interesado en estas publicaciones. Entonces, bueno, esta era como esa revisión. También hay otro punto importante y es la reputación y ética editorial. Hay unas listas donde efectivamente se establece, son sugerencias, pero hay una que es la lista B, donde se pueden identificar algunas editoriales que han sido llamadas o que, como dice su nombre, pueden ser potencialmente predatorias. Entonces también les voy a dejar esta lista acá. No es una lista que efectivamente esté libre de errores, pero sí nos deja ver varias cosas. Primero, bueno, entonces, aquí la opción de las editoriales o los nombres de las revistas o de las editoriales. Pero también nos vamos a enfrentar a algo y es que hay unas revistas que han sido clonadas. Entonces es necesario que ustedes siempre vayan a la página oficial de la revista, que puedan encontrar, por ejemplo, directamente desde la asociación que la edita o desde la universidad que la aloja, porque algunos investigadores han caído y han publicado, por ejemplo, en revistas que desaparecen a los 6 meses. Entonces, eso también es un problema para los autores. Y bueno, siempre también revisar las políticas de derechos de autor con el copyright a autores permitidos. Este es un problema que está apareciendo bastante en América Latina y es que entonces uno recibe artículos de disciplinas que no tienen como ese comportamiento, que son masivos. Entonces, no sé, 10 para un artículo de una escuela de negocios. Eso es altísimo. En áreas como la física o digamos que investigaciones sobre cáncer, etcétera, pues es más común, pero no en ciencias sociales. Entonces, y también pues identificar cuáles son las políticas sobre derechos de autor y sobre inteligencia artificial. Bueno, la tercera parte que les quiero mostrar es efectivamente el proceso de revisión por pares desde dos ópticas. Entonces, bueno, esta es una caricatura que me gusta, pero ojalá fuera así. Y no, la verdad es que es más bien un proceso bien serpenteado, donde uno no puede tener certeza de en qué momento va a lograr su cometido y llegar hasta el paper aceptado. Y bueno, aquí tal vez un poquito de historia para los que no están como tan familiarizados. Si uno busca en internet, encuentra que es el señor Henry Oldenburg de Royal Society, quien es el padre de la revisión científica moderna por pares. Ahí cuando tengan la presentación, porque se las voy a compartir, pueden ingresar a esta página y encuentran algo muy bonito. Y es, por ejemplo, la correspondencia de los papers de Isaac Newton. Y bueno, quienes hacían como los comentarios sobre estos papers. El caso es que él entonces fue el primero en decir que no solamente podían publicarse estos estudios o estos experimentos porque lo dijera el autor, sino que realmente necesitaba una visión crítica. Y este que aparecía aquí del señor Boyle, pues representa precisamente ese espíritu experimental y colaborativo que se desarrolló por Oldenburg. ¿Por qué? Porque también hizo un ejercicio experimental, es decir, aquí sí era para poder replicar. Entonces, es una muy bonita combinación. Sin embargo, tenemos un paper, qué pena es que creo que... Perdón, listo. Les dejo este paper para que lo revisen porque este es un poco más crítico y dicen, no, es que no fue Oldenburg. Eso ya se venía realizando desde hace mucho tiempo. Entonces es bonito leerlo para también uno conocer todo este contexto. Este es un esquema que todos conocemos, donde efectivamente tenemos el primer filtro, que es el del equipo editorial o el del editor directamente, y nos indica si podemos pasar o no al peer review. Y después, pues una opción puede ser rechazado, otra opción puede ser que sí, que puede continuar, pero bajo ciertas correcciones. ¿Cuál es la cuestión?
que nosotros en este momento tenemos diferentes tipos de revisión y esto también es importante al momento de la selección de la revista. Porque la más básica es una revisión simple ciego, es decir, el evaluador, por ejemplo, sabe quién es el autor o viceversa. La doblemente ciega es cuando ninguno de los dos sabe quién es. Pero también puedo tener una revisión abierta, en la que yo sé quién me está evaluando y a quién estoy evaluando, es decir, está completamente transparente. Eh, la otra es la revisión colaborativa, que puede funcionar muy bien cuando hacemos ejercicios tal vez en física de los laboratorios, porque puede que una sola persona o un solo investigador no tenga como la visión completa, pero un equipo de investigadores sí. Hay otra que es una revisión posterior a la publicación, esta no es tan bien recibida, pero pues es factible. Ya les muestro cuál es el perfecto ejemplo de revisión transparente y hay otra que es pública y abierta, es decir, no solamente conozco quiénes son mis evaluadores, sino que los lectores de mi paper van a ver qué es lo que le dijeron de observaciones al autor, qué contestó y el evaluador también tiene pues acceso permanente a esas comunicaciones. Entonces Wally hace este uso de peer review transparente. Y cuando nosotros estamos sometiendo el paper, nos preguntan directamente, ¿está de acuerdo con que tenga una revisión transparente y que todas las críticas y todos los elementos de construcción del par, pero también lo que usted contestó y la nueva versión del paper con los elementos, adiciones o correcciones sea pública? Entonces, pues también para que lo tengan en consideración. Resulta que como vieron, de todas formas, así haya sido creada por allá en 1690, pero ya vimos que puede ser un poco más atrás, la revisión por pares siempre ha sido muy crítica. Primero porque sigue siendo un proceso subjetivo. Segundo porque en algunos casos se pueden identificar conflictos de intereses, a pesar de que pueda ser una revisión ciega. ¿Por qué? Pues si somos solamente dos laboratorios en todo el mundo que estamos trabajando en la misma temática, y me llega uno que efectivamente conozco que no salió de mi laboratorio, pues tengo claridad sobre quiénes son los autores del paper que voy a revisar. Y piensen en un escenario, pues no, ojalá nunca ocurriera, pero donde están compitiendo por fondos concursables. Entonces ahí hay un conflicto de intereses. El otro problema es que una selección equivocada por parte del editor puede llevar a evaluaciones equivocadas. En dos vías, o es muy laxo y podemos llegar a una publicación de material de baja calidad, o no era el idóneo para una temática o un enfoque particular y entonces estoy descartando algo que efectivamente tenía potencial para ser publicado. El otro punto es que, pues, a pesar de que pasa por pares, no necesariamente logra detectar todos los casos de fraude, que incluyen ¿qué? Fabricación de datos, falsificación, plagio, fracasos, redundancias o republicaciones. Estos son solamente algunos. Y digamos que sí, es labor de los pares, pero también es labor del editor, pero pues a todos se nos puede llegar a pasar. Entonces también, pues por eso es que existen las retractaciones o estos elementos, pues que sería toda una conferencia aparte. Y el otro está la dificultad de controlar el efecto halo. Entonces volvamos aquí a conectar con el conflicto de intereses. Entonces, si yo sé que hay un investigador súper reconocido en un área muy particular y que el trabajo que recibí es de esa temática, pues uno diría, si está haciendo esa revisión, no, lo que pasa es que es un investigador súper reconocido, obviamente los trabajos de él son de buena calidad, etcétera. Entonces uno puede llegar a sesgarse y decir, bueno, no, puede ser menos crítico con sus observaciones. Bien, ¿qué pasa con esta selección ideal? Y nosotros como autores que en algún momento vamos a cumplir el rol de evaluadores, podemos participar. Entonces, un editor, ¿qué es lo que busca y lo que, mejor dicho, sería idóneo para poder tener esto? Que sea experto en el tema. Segundo, que tenga publicaciones en Scopus Nuevos sobre esta temática. Ojalá que fuera autor de revistas Q1, que tuviera su perfil actualizado en PubLons, que tuviera un índice H alto, pero que también tuviera otras métricas que vamos a ver en un segundito también altas, ya les voy a mostrar. Que la última fecha de publicación fuera del último año y que no solamente fuera coautor, sino que fuera el autor de correspondencia para garantizar que la temática la domina muy bien.
que tenga una red amplia de coautores, porque si le va muy bien con una revista, puede después llegar a publicar en nuestra revista y efectivamente tener unas dinámicas de divulgación amplias, que no solamente se quede con los indicadores tradicionales de citación, sino que pudiera tener altos indicadores almétricos. Y esta, que sus artículos en el Cibal Topics, que ya lo vamos a ver, estuvieran en Q1. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero todo eso, ¿cómo se ve? Entonces les voy a mostrar acá en Scopus. Aquí les tengo como ejemplo al señor Félix de Moya. Félix de Moya es el creador de Chimaco, ¿vale? Les voy a compartir este enlace para ver si les abre directamente el perfil y vamos a explorar juntos la página de perfil de autor del señor Félix de Moya. Entonces, lo primero que nosotros vamos a encontrar aquí, cuando lo abrimos, pues son sus publicaciones. Aquí me dice de la fecha más reciente, tenemos acá una publicación del 2025 y me da los indicadores tradicionales que son el índice H, que es 43, que está muy bien, y las citaciones, que tenemos 6.194. Pero, entonces, vamos a ir primero a explorar este, que es el de Topics. El Topics me dice las temáticas sobre las que ha publicado este autor incluyen análisis de citación, investigación y desarrollo, procesos de invención, etc. Y tengo acá algo que se llama FWCI. Ese FWCI tiene como media 1. Quiere decir que todo lo que esté sobre 1, quiere decir que este autor ha recibido más citas en promedio que las esperadas por el campo de conocimiento o por el tópico. En este caso, pues aquí en desinformación, pues tuvo una citación de 2.94, es decir, es muy elevada. Pero hay otras que son inferiores a 1. En este caso es de 0.75. ¿Qué quiere decir esto? Que está por debajo del promedio de los autores que han publicado esos en tópicos similares, en ese tópico, artículos, pero con respecto a las citas que han recibido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy un autor, yo podría entrar y ver mi perfil de Scopus y ver, bueno, ¿dónde es que efectivamente tengo ese potencial? ¿Cuál de las temáticas que estoy trabajando es en la que soy más exitoso, más prominente? ¿Sí? Ese es por un lado. Aquí, en Impacto, voy a encontrar otras cosas. Se adicionó cuál es el aporte de los artículos a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, también está muy lindo que uno vaya y revise, bueno, para cumplir las metas 2030, lo que yo estoy trabajando, si es funcional, le sirve a la humanidad para algo. Tengo este que es el de colaboración internacional. Entonces, me dice que en el caso del señor Félix de Moya, el 60% de sus trabajos son con autores diferentes a España. Tenemos aquí los documentos que se encuentran en las citaciones más altas, es decir, que han sido los que más citas en el campo han tenido. En el caso de él, son 31 documentos con el 44,3% de la producción. Son los que están en el 25% más citados en todo el mundo, pues en diferentes años, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el 2023 tuvo 2 de estos productos. ¿Cuántos de estos artículos han sido publicados en revistas Q1? En este caso, 80%, que correspondería a 52. Y este es el que les decía, pero ya no por tópico, sino digamos que como en toda la producción del señor de Moya, pues es 1.56. Entonces quiere decir que efectivamente es un referente en el área. Esto también me sirve a mí si yo soy un autor y estoy buscando las publicaciones más importantes. ¿Por qué? Si ya sé que el señor Félix de Moya es un referente en el área de cienciometría y yo estoy haciendo mi paper sobre cienciometría, pues tengo que ir a revisar qué es lo último que ha publicado el señor Félix de Moya. Me voy a regresar aquí un momentico para mostrarles acá en documentos. Vamos a abrir uno que sea un poquito más viejo, del 2024. Y estamos viendo un paper, ¿vale? Pero resulta que los papers también tienen unas métricas que son bastante interesantes. Entonces, veamos aquí. Me está diciendo a cuál objetivo de desarrollo sostenible está apuntando. En este caso, reducción de desigualdades y equidad de género. Y tengo esto que se llaman los Cibal Topics. En este caso, me dice que el índice de prominencia es de 83.5. Piénsenlo de la siguiente manera. Si yo estoy trabajando un documento o una temática
cuyo índice de prominencia sea inferior al 50%, quiere decir que es una temática en declive, que es absolutamente novedosa, ¿sí? Porque no está muy referenciada. Eso es un riesgo, ¿sí? Al contrario, entre más cercano sea el percentil de prominencia, más cercano a 100, quiere decir que la temática está más discutida, que está en el debate actual, que es relevante, y esta también van a ser, es una señal, es una muestra de lo que están dispuestos a publicar los editores. Entonces, para que lo tengamos presente y también hagan una búsqueda a partir de sus palabras clave. Y lo que les decía sobre las almétricas. En este caso, pues tenemos el PlumX, donde dice que ha recibido 23, digamos, revisiones y que tenemos algunas menciones en blog. Voy a regresar acá, ¿vale? Bueno, entonces aquí también, ¿qué tenemos? O cómo funciona. Resulta que yo como editora tengo acceso a Web of Science y me va a ayudar a buscar mi mejor par. Entonces yo lo que hago es, bueno, cuál es mi revista, cuál es el título del paper que me propusieron y bueno, pongo acá el abstract. Y me va a arrojar alguna información. En este caso me va a decir, bueno, estas que me estás recomendando, ¿cuántas citaciones has recibido? ¿Cuál es la experiencia? Y bueno, ¿cuántas han sido esas revisiones certificadas? ¿De dónde se nutre esto? De Publons. Y esto es importante y es una invitación a que si ustedes no tienen su perfil activo en Publons, lo creen. Y que cada vez que ustedes hagan un ejercicio de evaluación de un paper, pues pidan el reconocimiento. Esto es súper fácil, simplemente se envía. Lo pueden hacer dentro de la plataforma, pero si no, también lo pueden hacer enviando un correo para que esto sea adicional. Bueno, acá está el pantallazo de lo que habíamos visto de Félix Zamoya, no me voy a detener. Y bueno, ¿qué es lo que un editor espera del evaluador para que, pues, en la medida de lo posible, cuando nos inviten, podamos cumplir con esto? Que responda a los correos. Ojalá que entregara por adelantado la evaluación o que al menos cumpla los pasos. Que sea una evaluación rigurosa y no simplemente acepto o 3 líneas, que sea respetuoso, porque también podemos llegar al otro extremo de ser muy críticos, muy rudos y pues a veces se nos olvida que la persona que está al otro lado también es un ser humano y que pues el feedback negativo a nadie le sienta bien. Si somos editores, pues que ojalá se animen a publicar con nosotros, que traiga más colegas, que haga una divulgación de nuestra revista, que nos visibilice en redes, que cite nuestros artículos si le pareció que tenemos algo interesante y que respete los derechos de autor. Porque también, pues cuando se manda un artículo que no ha sido publicado, pues también puede haber, digamos, algunas ideas que son novedosas y que pues se debe garantizar su respeto. Y ya para cerrar nuestra conversación, pues quise traerles una reflexión sobre derechos de autor, autores e inteligencia artificial. Entonces, como me queda poco tiempo, quisiera mencionar simplemente que de las definiciones más relevantes de la guía, pues precisamente está esta simulación de procesos de inteligencia humana, que incluye el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. Esto es de IBM, sin embargo, ellos también nos hablan de que deberíamos ya no enfocarnos como en el contexto humano, es decir, sistemas que piensan o actúan como humanos, sino que identifiquemos otro tipo de racionalidad, que son sistemas que piensan o actúan racionalmente. Igual que pasaba con la revisión por pares, la verdad es que la inteligencia artificial no es reciente. Para aquellos que la puedan identificar, en la imagen ella es Ada Lovelace, que era hija de Lord Byron y pues estuvo hacia 1815. Y pues ella fue la que creó el primer algoritmo y esto es uno de los antecedentes más relevantes. Bueno, ¿qué otros antecedentes tenemos? Alan Turing en el 36, en el 43, cuando efectivamente Walter Pitts y Warren McCulloch relacionaron por primera vez estos elementos de Alan Turing con el funcionamiento de las neuronas y la teoría computacional. Y bueno, el uso del término por primera vez, que creo que ya es de común conocimiento, fue en 1956. Pero digamos que también tuvimos otros elementos como la creación del transistor en el 47, el primer microchip en el 58 y bueno, lo que tenemos hoy en día que efectivamente es el DeepSeek, el GPT 4.5 y el Gemini 2.5. Frente a esto, bueno, quisiera mencionarles que tenemos diferentes tipos de aprendizaje, ¿verdad? Que son el supervisado, no supervisado y el por refuerzo. Esto es un enfoque desde el aprendizaje de máquina, con el que nosotros deberíamos estar relacionados.
Y ya les voy a decir esto para qué nos sirve en el contexto editorial. No quiero dejar de que pierdan de vista que efectivamente cualquiera de los lenguajes que se están utilizando en este momento, pues tiene unos elementos importantes que no han sido corregidos completamente. Entonces, por ejemplo, esa capacidad adversativa de decirle al ser humano, no, usted está o tiene un razonamiento incorrecto, hasta el momento lo único que lo ha alcanzado a hacer es Gemini en 2.5. Los otros, cuando ustedes le hacen, le describen, ay, pero te equivocaste, o él dice, ay, sí, tiene razón. Entonces, ese es un primer elemento. El otro es que sigue alucinando, ¿vale? Y acá, esto es una página, ya se las voy a compartir, donde tenemos el comportamiento o el desempeño de los diferentes modelos de IA. Aquí tenemos lo actualizado el día de hoy, entonces vamos a tener como los más relevantes. Pero a partir de eso precisamente se ha creado un test que se llama el último examen de la humanidad y que lo que busca es precisamente evaluar esos grandes modelos de lenguaje y es una prueba diseñada para medir capacidades de razonamiento y conocimiento. Teóricamente, no existe ni siquiera un ser humano que sea capaz de resolverla y que obtenga un puntaje perfecto. Les quiero mostrar cuál es el desempeño que han tenido por ahora. Entonces, el Gemini tiene 18,5, OpenAI en su versión 0,3, que es la de razonamiento, está solamente en un 14%. La del razonamiento del DeepSeek está en un 8,6%. Acá está un extracto en portugués, pero pues es la forma en la que están acá reflejados los resultados. Sin embargo, tienen muy buen comportamiento en otras cosas que pueden ser más generales. Antes había una dificultad muy grande con el componente matemático. A pesar de que teníamos estos tipos de algoritmo, no necesariamente tenían un buen desempeño en el área matemática. Ahora, por ejemplo, el Gemini 2.5 está en un 86,7%. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente de cada 10 preguntas de matemática que yo le formule, pues va a errar en 2, pero pues está muy por encima del promedio de algunas personas. Lo mismo le va muy bien en ciencia. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es una discusión sobre derechos de autor e inteligencia artificial. Entonces tengamos en cuenta que el derecho de autor es una protección que otorga el Estado al creador de obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un determinado tiempo, es decir, no es indefinido. La cuestión es que la mayor parte de las jurisdicciones me dice que para poder tener esta protección, primero debo ser original, segundo, que sea creada por personas humanas en la mayor parte de las legislaciones, aunque ya vamos a ver algunas excepciones, y que implique una creación intelectual. Pero en este caso vamos a ver que hay una discusión en el área jurídica donde nos dice que efectivamente pues no podríamos darle la protección a las creaciones de guía porque no tienen vida, no tienen una nacionalidad, no se les puede otorgar por un tiempo de existencia y no necesariamente son originales, sino que están inspiradas o basadas en otros desarrollos. Y aquí el punto es, bueno, ¿a quién se la otorgo? ¿A la persona que creó la obra algorítmica? ¿Al fabricante? ¿Al quien hizo el uso de esa herramienta? Entonces, digamos que estos son todos los elementos que están en discusión en este momento. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, Europa continental dice que no, que todo esto debería ser de dominio público y que pues esto será acceso a la cultura de forma general. Mientras que hay otras legislaciones que ya lo están pensando, como por ejemplo Nueva Zelanda, Irlanda, Inglaterra, donde ya, por ejemplo, el material para el desarrollo de software que se crea con apoyo de ella puede ser registrado. Entonces, bueno, esto también nos ayuda a llevar a una reflexión sobre si necesitamos un nuevo derecho de autor, si debemos, por ejemplo, poner un limitado tiempo de uso, también al componente de tributación. Entonces, esto también es como un abrebocas por si ustedes quieren investigar sobre esta temática. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en el ámbito editorial a través de IA? Entonces, tenemos automatización de tareas como revisión de manuscritos, que ya les voy a dejar un ejemplo, análisis de grandes cantidades de datos que tal vez nos tomaría muchísimo tiempo, creación de nuevas formas de contenido, porque yo no estoy diciendo que la IA me vaya a escribir el paper de ninguna manera, pero yo ya hice un ejercicio de escritura reflexivo, ya está publicado. ¿Por qué no utilizar eso como insumo para poder llegar o desarrollar otro tipo de productos como los de apropiación social? Ahora hay unos que, por ejemplo, lo puedo convertir en podcast. Ok, qué interesante. Entonces, si alguien no necesariamente lo quiere leer, pero puede ir en el auto o en su transporte público escuchándolo, pues, ¿por qué no hacer uso de esto?
Por ahora no tenemos un escenario fácil para identificar infracciones o uso de IA porque dan algunos falsos positivos. Y bueno, sé que ya me quedan solamente como 3 minutos, pero al final les voy a dejar este prompt. ¿Por qué? Eh, el prompt implica que voy a tener algo que es un seto: contexto, experiencia, tarea y output. Imagínense que nosotros ya terminamos nuestro paper y lo vamos a postular a una revista Q1, pero yo quiero un feedback antes de pasarlo a la revista y que me lo regresen por cuestiones que yo pude haber visto o corregido. Entonces aquí mi contexto es que te compartiré la versión que estoy trabajando de un artículo científico que voy a someter a una revista Q1. Experiencia, le estoy diciendo que asuma que es un revisor experto de publicaciones de alto impacto, aquí pues el área que corresponda, y que evalúe, y aquí yo puedo utilizar no solamente este pedacito, sino lo que la revista me dice que va a evaluar al momento de la lectura, y le digo, por favor, detecta las debilidades conceptuales o lagunas, revisa, bueno, acá están todas estas 10 tareas. En ningún caso le estoy diciendo, hazlo tú por mí, pero le estoy diciendo, muéstrame las falencias que tengo para poder mejorar. Y aquí le estoy diciendo, bueno, lista unas sugerencias, pues ya encontraste todos estos errores, pues bueno, entonces dime de qué forma puedo mejorar para la próxima vez. Eh, bueno, como reflexión final, entonces, bueno, ¿cómo usamos nosotros en suma lo de la inteligencia artificial? Nosotros no aceptamos que sean autores, pero sí, por ejemplo, la revisión de estilo, siempre y cuando sea declarada. La creación de imágenes también. Entonces, digamos que no autoría, pero sí ayudas extra. Reflexiones finales, pues esta era como una invitación a que, bueno, no solamente somos autores, sino que podamos hacer como el panorama o tener el panorama completo e ir asumiendo diferentes roles. También es una invitación a que esto es un ejercicio de formación continua, no simplemente porque ya soy editor o porque ya soy un autor que tiene publicaciones en Q1, pues ya no tengo nada que aprender sobre las publicaciones, al contrario. Y bueno, también dejarlos con una invitación a revisar nuevas herramientas. Algunas de las referencias y pues mi contacto y la página de la revista Suma de Negocios. Qué pena tanto tiempo. No sé si tenemos algunos minutos para las preguntas. Con muchísimo gusto las respondo. No, está bien, muchas gracias más bien por su presentación y su disertación, doctora Paula Liz. Sí, por si acaso los que están en la sala, te estoy administrando las consultas. Una de las primeras consultas es, doctora Paula Liz, ¿qué recomendaciones podría brindar a investigadores juniors en lo que respecta a redacción, presentación de la información para lograr la inserción de artículos en las revistas? Claro, algunas de las recomendaciones que di al inicio, yo creo que funcionan muy bien para no solamente junior, sino también intermedio. Eh, pero yo sí soy de la vieja escuela donde le decían a uno, pues lea para poder aprender a escribir. Entonces creo que el leer artículos que están en revistas top le abre a uno la mente y le muestra otra estructura y otra forma de aproximación a la ciencia. Entonces creo que pues esa es la fundamental, más las otras adicionales que les comenté. Perfecto. Después, desde su experiencia, doctora, ¿cuáles, bueno, como editora también de la revista, cuáles son los errores más frecuentes que ha observado por los autores para tener rechazos? Bueno, les cuento. Nosotros estamos en Scopus, estamos muy felices, ya tuvimos nuestro primer cuartil este año, cogiendo la información del 2024, pues ellos lo calcularon. Nuestra tasa de rechazo es superior al 70%. Y la verdad, la mayor parte de los artículos no pasan el filtro del comité editorial, es decir, el primero. ¿Por qué? Primero, porque hay algunos que son tan específicos, tan particulares, que pues no nos funcionan. El segundo es porque hay falencias en la parte cuantitativa. Voy a poner un ejemplo. Nos mandan una regresión lineal, pero si los datos no son normales, pues ya tengo que descartar porque el análisis no es correcto. Entonces, desde el punto básico de la metodología no nos funciona. Otros elementos como, no me lo van a creer, pero la escritura, es decir, hay algunos que tienen errores de ortografía impresionantes. Y lo otro es que, bueno, también entendemos que hay diferentes tipos de autores, entonces hay tanto investigadores que son muy experimentados, a otros que, por ejemplo, son estudiantes de pregrado que los mandan a hacer el ejercicio de, bueno, vaya y postule el paper a ver
cómo le va y qué feedback le proporciona. Sí, sí, es cierto lo que usted comenta, la verdad, algunas, siempre se dan algunas experiencias, pero digamos que eso es pues siempre el motivo de intentar, al menos cuando uno está empezando. Después, ¿qué recomendaría usted o qué trayectoria debería cumplir un profesional para poder ser un par evaluador en la revista? Bueno, digamos que la experticia en el tema es importante, que tengas las publicaciones, eh, pero también pues quiero como mencionarles que, digamos, nosotros no lo aplicamos, pero sí conocemos experiencias de otros editores en los que efectivamente primero seleccionan a los autores por el índice H que tengan, ¿sí? Y de la misma forma aplican también para cuáles son los evaluadores. Entonces, digamos que un ejercicio de construir una carrera en investigación pues es muy relevante. Entiendo, entiendo lo que indica doctora Paula Liz. Sí, me indican si podría aclarar otra vez esa parte de cómo tener un buen prompt. Claro que sí. Entonces, hay diferentes formas de construirlo, pero la forma en la que yo lo hago es a través de esta metodología que se llama SETO. Entonces, incluso si quieren, denme un momento y ya se los comparto por acá para que lo tengan. El seto entonces dice primero hay que tener un contexto, después le voy a decir que es una personalidad que quiere decir que es más como el área de experticia. Esperen que no me dejó copiar. Perdón un segundo que voy a intentar copiarlo en el Word. El otro es ya la tarea, lo que le estoy diciendo que necesito que haga. Y el otro es la forma en la que usted quiere que salga, es decir, la salida. En algunos casos yo le puedo decir que prefiero que me lo sintetice en una tabla o que no me está dando copia. Voy a intentar hacerlo por pedacitos a ver si es eso. Eh, y esa es una forma en la que ustedes pueden construir sus prompts, sí, el tamaño. Entonces, en un momento ya termino de copiar este pedacito para que lo puedan tener ahí. Hay otras formas de crearlos, pero a mí me parece que esto es bastante clara y funcional de forma que es más fácil para el usuario tener lo que el antecedente y lo que requiere. Listo, profe. Sí, comentar a todos los presentes que la profesora ha compartido el contexto en el chat para que lo puedan tener y lo puedan revisar. Después me hacen otra consulta. ¿Qué tipo de artículos la revista que usted edita recibe? ¿Solo artículos originales? Pregunta. Sí, nosotros nos enfocamos en el área de marketing y de negocios. Digamos que sí tenemos una predilección por los que tienen el enfoque cuantitativo. Nos estaban llegando muchas bibliometrías, entonces en este momento no aceptamos bibliometrías simples, pero sí revisiones sistemáticas mixtas. Quiere decir que viene el ejercicio bibliométrico, pero también viene el ejercicio de revisión rigurosa que me crea, identifica patrones, etcétera. Nuestro periodo de evaluación es de aproximadamente 45 días. O sea, a las 2 semanas ya saben si efectivamente pasó o no pasó el primer filtro del comité editorial. Y los pares tenemos un promedio de respuesta de ese periodo. Tenemos 2 números al año y tenemos lamentablemente ese número limitado de artículos publicados que son 9 máximo por cada semestre. Listo. Creo que sí, creo que no tengo otra consulta más. Entonces, bueno, pues, profesora Paula Liz, la verdad, agradecerle nuevamente por haber aceptado esta invitación. Hemos tenido una sesión un tanto llena con mucha atención. Tenemos conectados 128 personas. La verdad, agradecerle por habernos compartido, pues, esta experiencia que tiene desde el lado de editorial. La verdad, entendemos que son procesos muy importantes que hay que atender, como también esos consejos que usted ha dado sobre pues, la parte de la redacción, algunos tips que se deben tener para la elección de los journals y escoger.
adecuadamente algunos aspectos que son importantes para efectos de publicación. Entonces, no tengo más consultas, sin embargo, si usted quisiera indicar algo más, le cedo la palabra, doctor. No invitarlos a que se conecten nuevamente el próximo viernes, porque me parece que este escenario de Viernes de Ciencia es hermoso y nuevamente agradecida por haberme tenido en cuenta para participar. Listo, profesora Paula Alice. Entonces, dicho eso, la siguiente semana les recuerdo a todos los presentes que vamos a tener una sesión ya con pares evaluadores donde estarán el profesor Fernando Barrios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y el doctor Carlos Graciano de la Universidad Nacional de Colombia para continuar con este viernes de ciencia. Entonces, muchas gracias a todos los presentes. Espero que nos veamos la siguiente oportunidad. Igualmente con usted, doctora. Hasta una próxima oportunidad.